El influencer para mí es la evolución, si nos regresamos a los años 80, esos grandes líderes de opinión, y el primero que se me viene a la mente es Augusto Ferrando. La industria de influencer ha llegado para quedarse, ¿no? Para ser un medio más que amplifique el mensaje desde un lugar diferente. Una cosa es contratar a un perfil para que comunique el mensaje en redes sociales, y otra cosa es sumergir al influencer en tu estrategia 360. Contratamos un perfil micro y orgánicamente lanzó un contenido. Mira, logró 12% de engagement. Cuando entrevistaron a estos más de 10.000 marketeros, decían que el 70%, uno de sus dolores tenía que ver con el ROI. Es cómo mido eficientemente mi campaña. Hoy los influencers o los creadores de contenido necesitan libertad creativa, no imponerles un guión. Bienvenidos a un nuevo programa de Voz Empresarial. Mi nombre es Flavio Gálvez, estoy orgulloso de poder estar aquí. Este es un nuevo formato de podcast gracias a Mercado Negro. Yo realizo contenido de marketing y negocios. Mercado Negro es un medio de marketing en realidad, entonces la idea era poder juntar esto y crear un mix de medios único. Hoy estamos con Cecilia Escrivens Pázara, Head de Drum, y nos va a contar bastante sobre el mercado de influencer marketing en el Perú. ¿Qué tal, Ceci? Bienvenida. Hola, Flavio. Un gusto que se nos haya dado este espacio. Feliz de acompañarte hoy. No, Ceci, lo máximo. Más bien, ahora, para los que no sepan, ¿qué es Drum como tal? Drum pertenece al grupo OMG. Ya somos una unidad de negocio que tiene que ver con la creatividad y la innovación en el uso de medios. Y dentro de los medios tenemos todos. Uno de ellos es influencer, también trabajamos soluciones creativas, patrocinios. O sea, nuestro gran desafío en este gran mundo de medios es ofrecer lo que los clientes nos piden todo el tiempo, ese ¿qué más? Claro. Cuando nos challengean es, bueno, ¿cómo comenzamos a trabajar los medios desde un lugar diferente? Correcto, y justo este tema de innovación tiene que ver con el mundo influencer. Al final el mundo influencer son medios como tal, pero sí, con cara en este caso, con personalidades únicas, diferentes, sí, en realidad, de distintas industrias. Hay turismo, gastronomía, negocios, sí, o sea, hay de todo, en verdad, ¿no? Y lo que me gustaría también entender es para ti, ¿qué es un influencer como tal, que estás directamente en la industria? El influencer para mí es la evolución. Si nos regresamos a los años 80, esos grandes líderes de opinión, y el primero que se me viene a la mente es Augusto Ferrando, ¿no? Esos grandes líderes que existían en las plataformas grandes o más grandes como la televisión y la radio, y que de alguna manera evolucionaron con el surgimiento de las redes sociales. Porque estamos hablando que las redes sociales ya se dispararon entre el 2005 y el 2010, y ahí es que surgieron estos creadores de contenido, básicamente subiendo contenidos primero en YouTube, ¿no? Claro. O sea, de alguna manera en ese momento todos, o no todos, ¿no? Pero nos fuimos sintiendo como que teníamos algo para compartir. Después apareció Instagram, ¿no? Con contenidos obviamente más visuales, y así, y a medida fueron apareciendo más plataformas. Entonces, finalmente el influencer es un medio más de comunicación, pero un medio humano, ¿no? Claro. Es un medio humano con un manejo distinto. O sea, es un medio con poder, con voz, para comunicar mensajes que de repente las marcas no podrían comunicar necesariamente a través de otros medios. O sea, es un complemento, ¿no? Sí, de hecho, hay muchas marcas inclusive que por limitantes, no sé, por ejemplo, fintechs, que no necesariamente pueden comunicar libremente por temas porque Facebook se baja sus publicaciones y usan influencers justamente para esto, ¿no? Sí. Y ahora, ese símil que hiciste con la televisión en su momento que comentaste me parece bravazo, porque muchas veces cuando me preguntan cómo gana dinero un influencer, por ejemplo, les explico y les hago el caso bien parecido a la tele. O sea, le digo, en la tele, las productoras lanzan programas, no necesariamente ganan dinero por el programa como tal. Sí. Ganan porque construyen una comunidad que consume el programa y luego hacen publicidad ahí como tal. Y le digo, un influencer es lo mismo. Sí. Tú te entretienes con ellos, pero al final de cuentas, por ahí te venden algo y es una forma en la que ellos pueden hacer sostenible lo que hacen. Exacto. En realidad toma tiempo, ¿no? Y ahora, ese tiempo justamente ha ido evolucionando a lo largo de todo esto. Ahí mencionaste que comenzó con YouTube, por ahí Facebook también en su momento, Instagram, hoy TikTok también, que ha tomado bastante relevancia. Sí. Pero igual me gustaría entender, de cara a la industria, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Mira, la mejor manera, creo, de responderte es con los números, ¿no? O sea, si por ejemplo nos centramos puntualmente en los números a nivel global, hace 10 años estábamos hablando de una facturación a nivel de billones, más o menos 2 billones de dólares, hace 10 años. ¿No? Este año, bueno, el 2024 lo hemos cerrado con 19 billones de dólares y para el 2025 se proyecta 22 billones de dólares.
O sea, los números Altísimo. te lo dicen todo. Entonces, es una industria que viene creciendo y de alguna manera hago el comparativo con el comportamiento digital literalmente de hace 10 años. Si nosotros vemos el share, la participación a nivel de medios, vemos que al principio digital era 5%, Chiquitito. 10% y hoy por hoy te puedo decir que a nivel de share publicitario, sin exagerar, es un 60% la inversión a nivel digital versus offline, ¿no? Entonces, no sabemos hoy por hoy a ciencia cierta si vamos a llegar a ese 60%, pero el camino está dado. Sí, de hecho, si no me equivoco, el 2019 creo que fue donde en Perú al menos digital superó a medios tradicionales, Sí. que era lo que mucha gente no esperaba. De hecho, Sí. cuando yo estaba en la universidad tenía profesoras que decían eso nunca va a suceder. Imagínate. Yo te hablo 2017 y ahí nomás sucedió. O sea, Y con la pandemia. y con la pandemia también Lo reventó, disparó. la inversión en aplicaciones, en Venture Capital también aumentó bastante. Y ahora también, o sea, me gustaría entender un poco, Ceci, eso Sí. ya me comentaste un poco del antes, me has comentado el 2025 también. Y ahora, ¿cómo lo ves de acá a unos años? ¿Tú crees que tiene futuro, no tiene futuro? ¿Es algo más temporal, una burbuja, como muchos dicen también? No, definitivamente la industria de influencer ha llegado para quedarse, ¿no? Para ser un medio más que amplifique el mensaje desde un lugar diferente, ¿no? Hay modas que llegan y se van y hay modas que llegan para quedarse. Para mí, la industria de influencer es una industria con muchos desafíos aún a nivel de construcción, pero para todos los frentes, ¿ah? Para el mismo creador de contenido, para las marcas y para las agencias. Sin embargo, creo que cuando esa triangulación comience a fusionarse de mejor manera, vamos a crecer exponencialmente. Y puntualmente hablando de Perú, por ejemplo, nuevamente, hace 10 años la inversión era aproximadamente $4 millones. En Perú. En Perú, ya hablando de Perú, ¿no? El año pasado hemos cerrado con $25 millones y este año, 2025, se proyecta 28 millones. Y de aquí a unos 4 años o 5 años más se proyecta un crecimiento de aproximadamente entre 8% y 9%. Significa que en Perú, de aquí a unos años, el crecimiento va a llegar a $36 millones. Entonces, nuevamente, el número no miente, ¿no? Esta es una curva ascendente y que va a seguir creciendo, pero de la mano con muchos desafíos. Algo que parece interesante es que dentro de ese ecosistema, finalmente tú dices que hay todo un presupuesto por medio, ¿no? Sí. Toda esta inversión se la llevan distintas, no sé si personas o grupos, ¿no? Por un lado tienes influencers, Sí. por otro lado puedes tener agencias de influencer marketing que detectan más o menos Sí. qué influencers escoger para una campaña, la parte más creativa. Tienes agencias de representación también que chapan su comisión del influencer directamente. Influencers como tal que a veces se agrupan para hacer distintos formatos también, como podcast, streaming. O sea, hay un montón de cosas ahí que van agarrando esto y justamente permiten que el mercado crezca. Sí. Ahora, eso es de cara a la industria como tal, pero finalmente quienes invierten en esto son muchas veces las marcas quienes tendrán la mayor parte de la participación. Y una marca como tal, por ejemplo, ¿cómo haría para seleccionar un influencer? O sea, ¿qué debería tomar en cuenta y qué retos también ves en esto aquí justo? Me encanta tu pregunta. Son muchos retos. O sea, me vuelvo yo a la fuente, ¿no? Esta fuente estatista, que es una fuente maravillosa que nos proporciona información muy válida y rica, nos dice que en una encuesta que le hicieron a más de 10.000 marqueteros en el mundo, respondieron que el 65%, que la razón por la que no duermen, o ese gran dolor, es 65% tiene que ver con la dificultad para encontrar influencers, ¿no? Wow. Entonces es un número elevado. Y nosotros que trabajamos en agencia y de alguna manera tú como creador de contenido también, eso lo sabemos, ¿no? O sea, dentro del proceso de la estrategia para construir una estrategia de influencers, o sea, el cuello de botella es el scouting. ¿Por qué? Por varias razones, ¿no? Porque evidentemente tenemos herramientas, ¿no? Tanto propias y sindicadas que nos permite evaluar las métricas, las demografías y tenemos como la mirada bastante objetiva de si ese perfil calza o no calza. Pero también entra un elemento súper importante que es el cualitativo, que utilizamos también otras herramientas, pero entra un tema bien subjetivo, que es un poco lo que hemos venido hablando de alguna manera, ¿no? Algunas veces nos pasa que nos encontramos frente a marcas que se muestra evidentemente que los números son los que respaldan al perfil, pero el feeling también es importante y el aspecto cualitativo para tener en cuenta. Entonces, básicamente para responderte ya a tu pregunta es esto, ¿no? O sea, el scouting es un momento crítico en la estrategia. Tenemos las herramientas para construir
este scouting y este perfilamiento. Y en el camino hay mucho pimponeo con las marcas, porque eso es importante, una comunicación de pimponeo, ¿no? O sea, presentar perfiles, conversarlos y que obviamente el perfil represente los valores de la marca. Porque si no, después pasa todo lo contrario, ¿no? Claro. Muchas veces el influencer nos dice, entonces, ¿para qué me han contratado? Es como, ¿para qué me invitas si sabes cómo soy? Exacto, tal cual. Más o menos, ¿no? Pero bueno, va por ahí. Ahí también me gustaría añadir un punto que yo he visto directamente como creador, que es la reportería, en todo caso los datos. Sí. Al día de hoy, si una marca me dice, oye, pásame el resultado, no sé, de alcance, ellos pueden verlo directamente. Sí. Pero si quieren saber qué porcentaje tiene a ver el video, a cuántas personas, no sé, si tiene 1000 visualizaciones, Sí. cuántas personas únicas hay, por ejemplo, es un dato que claramente no lo hago, pero yo podría falsear en todo caso con tal de que me vuelvan a llamar. Entonces no hay como una trazabilidad directa y real al Sí. día de hoy, ¿no? Que también creo que hay una gran oportunidad ahí. Y ahora, respecto a temas de a futuro, tendencias, por ejemplo, ¿qué oportunidades también ves? No necesariamente en Perú, sino a nivel LATAM, a nivel global, o en todo caso en este orden, ¿no? Perú, LATAM, global, por ejemplo. Mira, a nivel global, esa pregunta es súper interesante, Flavio, gracias. Si vemos, como siempre digo, el bosque y no el árbol, está bueno destacar estas 3 grandes tendencias que se ven a nivel de medios en general, ¿ya? Y quizás lo tercero que mencione no va a sorprender necesariamente mucho, pero las 3 grandes tendencias que se vienen a nivel de medios, el primero tiene que ver con retail media, que hoy ya está en el boom, casi como que subiéndose a la cresta de la ola. El segundo estamos en un front to de Pay TV a Connected TV. Claro. Entonces, esa es una segunda gran tendencia. Y la tercera tiene que ver con influencers, pero de la mano con las experiencias, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa es contratar a un perfil para que comunique el mensaje en redes sociales, que es como lo obvio. Claro. Y otra cosa es sumergir al influencer en tu estrategia 360, y cuando hablamos de 360 hablamos de televisión, radio, vía pública, BTL. Entonces es literalmente llevar al influencer de las redes sociales, de tu teléfono, a las calles. Correcto. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un producto que se llama Auro Home Amplification, que tiene que ver con eso, ¿no? Es cómo llevamos el contenido real y auténtico del influencer que vive en sus plataformas a las calles, con experiencia, ¿no? Entonces la experiencia hoy es una palabra que, bueno, siempre la hemos escuchado, pero que hoy tiene que cobrar más relevancia porque hoy las personas, no los consumidores, las personas necesitamos vivir más experiencias para sentir más cercana a las marcas. No, bravazo, qué bonito. No sabía que existía ese formato y de hecho sería interesante de ver. Sí. Y ahora sobre lo que comentaste, retail media, de hecho, me gustaría añadir también, he visto que en otros países, creo que en México me parece, o España, no recuerdo cuál, ha llegado justamente lo que es TikTok Shop allá. Entonces, que el mismo influencer pueda rentabilizar directamente su propio video Totalmente. con una plataforma sería increíble. Y por otro lado, también veo una oportunidad en que las marcas en ese tema de experiencias, Sí. Muchas veces cuando un influencer hace publicidad, las personas preguntan, o sea, son leads calificados directamente. Totalmente. Que están a punto de convertir. Total. Y el influencer le dice, sí, le da una información muy sencilla porque finalmente su rol no es de ventas, sino están capacitados para vender. Entonces, si una marca, por ejemplo, te contrata, no solamente para eso, sino para que puedas tú convertir y que el mismo influencer te venda, yo digo, oye, qué bacán sería, ¿no? Y permíteme, Leito, para complementarte, además, claro, ahorita estamos hablando como de 3 tendencias de medios a nivel global, ¿no? Pero ya bajando, cuando abro el asterisco de influencer, hay una ABC también. O sea, estas tendencias ya puntualmente con respecto a influencer tiene que ver con, de repente va a parecer nuevamente obvio, pero es una tendencia que está reforzándose cada día más y en cada conversación que tenemos, tanto con los creadores de contenido como con las marcas. El primero es comunidades de nicho. Es decir, en este estudio global que realizó Statista, lo que dice es que hoy por hoy las marcas a nivel global utilizan más o menos 10 influencers. Y de ellos la tendencia va para elegir más los micro y los nanos, que sabemos que tienen comunidades con mayor engagement, ¿no? Y de alguna manera estamos formando esas comunidades de nicho, ¿no? Esa es una primera gran tendencia. Ahora, esta primera gran tendencia tiene que ver con los objetivos comerciales y de comunicación de las marcas. Si tú quieres lograr alcance, bueno, te vas por los celebrities o los macros. Pero si quieres generar más comunidad y engagement, te vas más por los micro y los nano. Todo esto, obviamente, las tendencias van de acuerdo a los objetivos que tengas con la marca. Y el segundo tiene que ver con inteligencia artificial
y con los avatares, ¿no? Ujú. Entonces, muchas marcas ya están desarrollando contenido, ¿no? Relevante a través de inteligencia artificial. Hay que saber utilizarla, obviamente, la tecnología a nuestro favor. Y algunas marcas también están desarrollando sus propios perfiles a través de avatares. Entonces, es una realidad que ya llegó también. Y el tercer y el último punto tiene que ver con la autenticidad. Correcto. Es decir, contenido real, auténtico, a las personas no se les miente, se dan cuenta cuando es publicidad y cuando no. Y hasta la tendencia va por un lado de generar producción, o sea, generar contenido que no se note tanto la producción. Claro. Que sea orgánico, pero obviamente la línea es finita. Pero son 3 tendencias para tomar en cuenta. Pues. No, está buenísimo. Ahí justo sobre el primer punto que comentaste, tuve la oportunidad de ser brand manager en P&G y algo que vimos ahí, por ejemplo, hicimos un experimento. Yeah. Teníamos una celebrity que cobraba un montón de dinero justamente por alcance y dijimos, ¿qué pasa si en vez de probar a ella probamos 300 microinfluencers, por ejemplo? Y también hicimos ese scouting, la selección, más o menos que transmitan el mensaje y como tal. Y claro, la inversión en un microinfluencer es menor y de hecho al enviar, por ejemplo, productos y que el video más exitoso lo pauteemos y se le da una remuneración correspondiente, tuvo muchísimo más alcance que el celebrity. Increíble. Y costos más reducidos. Increíble. Y lo que medíamos también en este caso era reach, en este caso alcance como tal, effectiveness, que era la eficiencia en este caso, como que qué porcentaje convertía en este caso los videos o veía el video al 100% y por otro la eficiencia que era costos. Y justo en los tres criterios, justo los microinfluencers le sacaban la mugre a ese celebrity, ¿no? Y además, Flavio, mira, te cuento una anécdota hace poco con una marca. Contratamos un perfil micro y orgánicamente lanzó un contenido. Mira, logró 12% de engagement. Altísimo. Bien alto. Súper alto. O sea, una tasa bastante alta que supera el promedio. De lejos. O sea, increíble. Porque este perfil fue ella, hablaba con su estilo, con su lenguaje, ¿no? Y el contenido, bueno, con casi 12% de engagement, o sea... Es demasiado. Son como aprendizajes, ¿no? ¿Por qué funcionan algunos contenidos y por qué no otros necesariamente, ¿no? Claro. Y aquí en el caso que yo te comenté, por ejemplo, de Procter, es algo que Procter internamente, o sea, a nivel Perú y a nivel como que otros países también se va transmitiendo y pasando la voz, pero hay un tema de cultura en este caso. Sí. Que, un P&G lo puede tener, pero muchas empresas no. Sí. Entonces, a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué errores cometen muchas empresas al día de hoy al momento de implementar campañas con influencers. Qué buena pregunta. Todas las preguntas están buenísimas, Flavio. Los principales errores... Creo que un poco lo mencioné hace un momento, que tiene que ver con el scouting, ¿no? A ver, pero antes de eso, el punto de partida es tener claridad de la dirección y tu estrategia de marketing, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Eso es importantísimo. Es evidentemente que las marcas tengan esa claridad de pensamiento hacia dónde quieres llevar tu marca y qué medio vas a utilizar para ellos. Que es complicada porque hay muchas marcas cortoplacistas. Exacto. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se consideró que marketing de influencer era inmediato. Es, para esta campaña sí, para esta campaña no, esta vez quiero usar y después quiero usar el otro. Entonces, a nosotros lo que nos ha funcionado es trabajar con marcas que tienen una claridad a nivel estratégico hacia dónde quieren llevar la marca. Es punto importante, esencial. Y en segundo lugar, tener un momento de planning en el año puntualmente para ver marketing de influencers. Porque cuando construimos ese espacio que nos puede tomar una semana versus 365 días del año explorando, es muy rico porque en ese espacio entendemos los objetivos de negocio de las marcas, entendemos los objetivos de marketing, de comunicación y con toda esa bajada, que es oro líquido, definimos, ¿qué squad puede funcionar para la marca? ¿No? Entonces, en ese squad, y obviamente durante el tiempo lo vamos explorando, ¿no? Pero en ese squad, con este caso puntual que trabajamos, definimos celebrities, macros, micros, nanos, ¿no? Claro. Y en el tiempo fuimos viendo cómo iban, quiénes funcionaban mejor, los que funcionaban mejor los manteníamos, los que habían oportunidades, buscábamos perfiles similares. Entonces, para responder a tu pregunta, el planeamiento estratégico, por lo menos en un momento del año, es importante para definir cuál es la estrategia y pensar en el largo plazo, ¿no?
Por más que sea una campaña táctica, o sea, siempre hay que pensar hacia el largo plazo. Es mi punto de vista, ¿no? No, es excelente. Creo que eso es más que, no necesariamente a nivel de influencer, sino es más un consejo empresarial en realidad, de planificar para no estar tirando al aire cualquier cosa, ¿no? Sí. Y aquí también otra cosa que comentaste, justo esto de muchas veces estos squad de influencers y todo, lo que sucede es que a veces el influencer ni se entera. O sea, tengo amigos que tengo la suerte de, bueno, haber estado en marketing antes y tengo amigos que trabajan en distintas empresas y me dicen, oye, ¿estás en esta presentación? Y le digo, ¿cómo así? Y me dijo, sí, mira. Y bueno, al final no quedó seleccionado por distintas razones. A veces sí, a veces no. Como te digo, es un tema de fit con la marca, temas presupuestales, depende de muchos factores. Pero también es justo curioso eso de ahí que ya con tiempo seleccionan. Sí. Uno puede imaginar, para la campaña de febrero, me escriben 2 semanas antes de que él salga, pero meses antes ya te han escogido en realidad. Sí, sí, ¿no? exacto. Y ahora también de cara a eso que mencionaste de planificación empresarial, por ejemplo, y tiene que ver con objetivos de marketing, negocio, comunicacionales, ¿qué factores encontrarías tú para poder determinar la rentabilidad a nivel negocio de una campaña con influencers? Ese punto es crucial y creo que tiene que ver con las oportunidades que tenemos actualmente, por lo menos mira, ni siquiera en Perú, a nivel de región, ¿no? Porque como grupo, como OMG, tenemos oficinas en toda Latinoamérica y el intercambio a nivel de conversaciones y de data nos nutre para saber qué pasa en otros mercados. Entonces, creo que uno de los grandes dolores que hoy por hoy tiene la industria influencer es las herramientas y las métricas, ¿no? ¿Por qué? Nuevamente cito a la fuente Statista. Cuando entrevistaron a estos más de 10.000 marqueteros, decían que el 70%, uno de sus dolores tenía que ver con el ROI. Es cómo mido eficientemente mi campaña. Entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos un modelo de predictibilidad en donde construimos objetivos, ya sea de alcance, de engagement, de impresiones, que ese es un muy buen punto de partida. Claro. Sin embargo, hay que considerar otro tipo de estudios para que finalmente sepamos, oye, ok, esta campaña influencer sumó a mis objetivos de marketing a nivel de comunicación o a nivel hasta de ventas. Entonces, tenemos, por ejemplo, estos estudios de atribución, ¿no? Que básicamente lo podemos trabajar con Google Analytics. Tenemos el Brand Leaf para identificar la recordación y a través de esto podemos trabajar, y lo recomendamos, ¿no? Estas encuestas pre-campaña, durante la campaña y post-campaña, porque eso nos permite definir, ok, esta campaña influencer ha tenido un impacto positivo del influencer con mi marca, porque algunas veces pasa que reconocen al influencer, pero no lo asocian con la marca. Claro. Entonces, ¿qué impacto tuvo finalmente con mi marca? Después, a través, si tú lo mencionaste, a través de códigos de descuentos, dependiendo la categoría o la campaña, por las reacciones. Entonces, hoy por hoy en el mercado, o sea, existen estudios que evidentemente son incrementales, ¿no? Porque un estudio te puede costar $20,000, $30,000. Lo importante en ese punto es que también las marcas asignen, en ese planeamiento anual, asignen ese tipo de presupuestos más allá de para contratar influencers para medir las campañas, ¿no? Claro. Eso es súper importante. Hay, por ejemplo, herramientas que usamos alguna vez en aplicaciones. Para mí, instalaciones son deep links también, que funcionan en realidad, ¿no? Y todo eso que has comentado también. Un brand lift también, por ejemplo. Sí. Que algo que ahí sí veo y también me gustaría tu punto de vista es... Un brand lift a veces va para marcas que tienen cierta inversión. Sí. Pero o sea, un poco mayor a $15,000, si no me equivoco en su momento, pero... No es barato. No es barato, exacto. O sea, ahí inviertes en influencers y aparte inviertes para medir. Sí. Entonces creo que hay una oportunidad también en un poco democratizar esto. Totalmente. Y que haya maneras de medir justamente todo esto, ¿no? Sí. Permíteme ahí complementar lo que dices que está correcto es... Claro, hay grandes inversiones que de alguna manera dices, ok, $20,000 puedo, pero hay otras marcas que tienen presupuestos un poco más acotados. Pero hay opciones, ¿no? Porque, por ejemplo, desde OMG tenemos una unidad de negocio que se llama Collab. Entonces, Collab se encarga de Human Insight. Y ellos realizan ese tipo de investigaciones, como te acabo de mencionar, durante y post campaña. Y no son presupuestos elevados. Que buenísimo. Justamente hemos pensado en ese producto para acompañar a las marcas que están apostando por el marketing de influencer y que también quieren medirlo. No, está súper. Realmente hay innovación por ahí. Y otra cosa que me gustaría también comentar, de hecho, ahorita que lo mencionas es
un poco la cultura en este caso de cara al influencer. O sea, ¿por qué te comento esto? Porque claro, tú mencionas el tema de eficiencia, todo esto, pero he visto muchas veces que hay influencers que tienen números increíbles, tienen una comunidad muy sólida y construida, y cuando les preguntas cuánto cobran, no saben cuánto cobrar, y muchas veces hay aprovechamiento de las marcas, ¿no? En este caso, ¿cuál sería tu postura frente a esto? Tú como marca, por ejemplo, ¿lo culturizarías? ¿Irías más por un tema de, ok, tomemos esta acción en un buen precio y luego le vamos informando? ¿O cómo lo orientarías en este caso? Mira, yo creo que esto debe ser, se me va a salir lo Cecilia Escrivens humana. Yo creo que debería ser justo, obviamente. O sea, acá no es un negocio para aprovecharse de nadie. Es un negocio para que todos ganen, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí, hay influencers, y como lo dijiste al inicio, lo comentaste al inicio, que ya trabajan con representantes y los representantes los guían. Sin embargo, ya van apareciendo influencers en el camino que no necesariamente saben cuánto cobrar. Entonces, cuando ese tipo de influencers llegan a nosotros, los guiamos y los acompañamos, porque evidentemente tenemos data histórica de más o menos cuánto cobran los influencers por la cantidad de seguidores o de acuerdo a las métricas alcanzadas en determinadas campañas. Entonces, nuestra posición siempre va a ser ganar, ganar. O sea, todos deben ganar. Con claridad en la comunicación. O sea, me parece que eso es fundamental. Entonces, sí los acompañamos porque algunas veces sí ha pasado, ¿no? Que me dicen, oye, pero no sé si cobrar esto y esto, depende de mi cantidad de seguidores, pero la marca me está pidiendo tanto. Y los guiamos. O sea, desde una posición muy honesta, los guiamos para que en base a lo que puedan ofrecer sea un valor justo para ellos y un valor competitivo también para las marcas. Claro, es que al final de cuentas, si es que no saben, por ejemplo, cobrar y tú como agencia o empresa le dices y te cobras un poco, que cobran un poco menos, dañas el mercado como tal. Totalmente. O sea, es tirarse un balazo en los pies en realidad, ¿no? Totalmente. Y ahora, algo que me he dado cuenta que funciona, que pasa eso bastante, es usualmente con los más jóvenes. Hay chicos que tienen una comunidad increíble y tienen 15 años, 18 años, y van creciendo, se van dando cuenta y dicen cómo cobraban, no sé, 100 soles por un video que lleva 1 millón de personas, teniendo 1 millón de seguidores, por ejemplo, ¿no? Tanto sí, no, pero sí, hay casos que se tiran bastante al piso, ¿no? Sí, también algo que me gustaría saber es respecto a, por ejemplo, sectores que están invirtiendo más en esta industria, justamente, ¿no? Hay turismo, por ejemplo, que tienen influencers exclusivos de viajes. Gastronómico, por ejemplo, restaurantes que tienen justamente influencers relacionados a esto. Tecnología también. Pero igual, desde tu punto de vista, me gustaría saber qué industria está sacándole más provecho al influencer marketing en el Perú. Mira, básicamente son consumo masivo, servicios, banca, seguros y... Telco también podría ser. Y telecomunicaciones, ¿no? O sea, son las categorías que más movimiento tienen. Sin embargo, cabe reforzar también que hay otras categorías que están entrando, ¿no? O sea, de alguna manera, en estas grandes categorías que te menciono, ya está de alguna manera bastante saturado. Porque también pasa eso que las marcas recurrentemente quizás quieren a los mismos influencers, a los mismos creadores de contenido, pero están apareciendo categorías como mascotas, como te puedo mencionar... Perritos influencers, inclusive. Escúchame, perritos influencers, otras categorías como más domésticas, de platos, etcétera, que inicialmente decían, bueno, no, o sea, todavía no es mi momento, pero categorías hoy todavía que en teoría a nivel de número son relativamente bajas, y están considerando entrar al mundo del marketing de influencers. Y faltan influencers justamente también. Y faltan. No hay que, por ejemplo, de limpieza, por ejemplo. Alguien que tal tips de limpieza en el Perú con público, pero no hay muchos, por ejemplo, ¿no? No, y lo gracioso también, Flavio, es que en algún momento lo vimos, o sea, en el Perú, y la gente se sorprende cuando damos este dato, ¿no? O sea, en el Perú hay 169,000 influencers. Y cuando los categorizamos son mínimo 18 años y que tengan sus redes sociales abiertas. Es la manera de contabilizarlos. Y si vemos la región, por ejemplo, el más cercano es Ecuador, con 100 y pico, pero después sobrepasan los 600,000, el resto de los países, y ni te digo Brasil, que alcanzan con los 14 millones de influencers, ¿no? Pero en Perú son 169,000 influencers. Y mira, si echamos número entre tú y yo, para la cantidad de categorías hay y el nivel de inversión que se está manejando, yo creo que siempre estamos en un círculo de máximo 500 influencers, 1,000 influencers. Se ven las mismas caras constantemente. Se ven las mismas caras constantemente porque se entiende que todavía hay un temor de las marcas de apostar por nuevos perfiles que todavía no son conocidos.
pero también es una oportunidad. Es una oportunidad porque si comienzas a explorarlos, es como poner la primera piedra, Claro. ¿no? Y estos perfiles que están apareciendo, que son nano, generan engagement alucinantes. Entonces, hay que comenzar a ampliar la mirada, ¿ya? Porque ese es otro de los desafíos, ¿no? Es comenzar a buscar desde otro lugar, ¿no? Y captar esos nuevos influencers que finalmente pueden terminar siendo tu squad para toda la vida, quién sabe, ¿no? Buenísimo. Y ese dato que soltaste de los 169.000, mejor dicho, Sí. si lo comparas, de hecho, con el total del porcentaje de la población, es un número muy reducido todavía. Todavía. Y estoy seguro que hay más países en Latam que no Sí. solamente tienen más influencers, sino que hay más porcentaje de la población que se dedica a esto. Sí. Por distintos factores, ¿no? Sí. Porque hay más presencia de internet, más acceso a la parte financiera también, que incluye muchas veces, Sí. mayor formalidad. O sea, son muchas cosas que contribuyen a que el Sí. Perú tenga un número todavía muy bajo. Sí, O sea, tenemos sí. 34 millones de personas hoy día Sí, en el Perú, me sí, parece, sí. y que menos del 1% tenga esa cantidad. O sea, ves que hay muchas oportunidades, Hay ¿no? oportunidades inmensas. Y ahí, por ejemplo, para alguien que quiera comenzar a ser influencer, o sea, yo podría dar tips y todo, pero por otro lado, por ejemplo, una empresa que quiera comenzar con influencers, o sea, ¿qué le recomendarías para que uno sean efectivos, les salga cuenta y justamente puedan tener los resultados que quieran? Creo que te puedo responder la pregunta con 3 pilares importantes, ¿no? Súper. Lo primero que nosotros recomendamos cuando una marca quiere comenzar a trabajar con influencer es que tiene que ver con los desafíos que enfrenta hoy la industria. Primero, la autenticidad. Hoy los influencers o los creadores de contenido necesitan libertad creativa, ¿no? No imponerles un guión, que es una lucha, es una batalla, que no sé si la vamos a ganar, pero estamos en pie de lucha. Entonces, en muchos focus que hemos construido con grandes creadores de contenido, nos lo dicen, ¿no? Es, si estás eligiéndome, por favor, déjame crear, Claro. ¿no? Entonces, por un lado, la autenticidad. Por otro lado, tiene que ver con el impacto real, que lo acabamos de hablar hace un ratito, ¿no? El impacto real. Además de estas métricas de visualizaciones, interacciones, impresiones, etcétera, nuestra recomendación son los estudios, ¿no? Para realmente, por eso le decimos impacto real, es de qué manera esta campaña va a impactar de manera directa a tus indicadores de negocio, a tus indicadores comerciales, ¿no? Entonces, esto por dos lados. Y en tercer lugar, la saturación del mercado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de saturación, es lo que acabamos de hablar hace un segundo, ¿no? Siempre son los mismos. Abramos el abanico, miremos más allá de lo evidente y comencemos a retarnos como marcas y como industria a comenzar a explorar otros perfiles que seguramente van a funcionar. Entonces, básicamente nuestras recomendaciones tienen que ver con esto, ¿no? O sea, que en el momento de la selección el contenido lo es todo. La medición es súper importante porque si no, cuando no se mide es como funcionó, no funcionó, mejor ya no invierto. Claro. Entonces la medición es la única manera que te va a decir, oye, esto funcionó. Y lo tercero, mirar más allá de lo que ya existe en el mercado, porque ya está bastante saturado con los creadores de contenidos con los que siempre se trabaja y súper bien porque funcionan, claramente funcionan y hay que seguir apostando por ellos, solo que hay más. Entonces, sigamos explorando el mercado. Qué excelente la explicación en realidad. Hay varios puntitos que rescato de lo que mencionas. Todos me parecen súper buenos. Pero ahora, algo que yo veo directamente con amigos que justamente son influencers también es... Veo algunos que tienen demasiado alcance. O sea, miles, cientos de miles de seguidores. Cada video que sacan pega bastante. Cuando camino con ellos en la calle los reconocen y todo. Pero al día de hoy les cuesta bastante rentabilizar. O sea, son virales, pero no rentables. En este caso, para ellos. Y les alcanza como que para poder vivir tranquilos, pero no como para poder, no sé, quizás salir de su casa, como para poder tener un estilo de vida que les guste y disfruten, ¿no? Entonces, yo muchas veces les digo, oye, imagínate que tú seas un gerente de marketing de una empresa. Sí. ¿Te contratarías a ti o no te contratarías a ti? ¿Y por qué te contratarías? ¿No? Y cuando hacen ese ejercicio, me dicen, pucha, sí, he estado metido en polémicas. Yo le digo, ya, pues, o sea, tiene que también entender un poco esto o no ser tan como un riesgo reputacional para la marca, justamente, ¿no? Sí. Que es otro criterio también que me gustaría agregar al momento del scouting. Sí. Y ahora, en este caso, te mencioné un amigo que, por ejemplo, tiene bastante alcance. Yo no sé en qué categoría entraría, pero a lo que voy es hay celebrities, micro, nano, macro influencers. Sí. Para ti, por ejemplo, ¿cómo escogerías cada uno y qué criterios usarías para escoger a cada uno en una campaña? A nivel de Perú, cuando nosotros analizamos la pirámide,
estamos hablando de, voy a llevarlo a porcentajes. El 5% son celebrities, el 15% son macros, influencer, el 30% son micro y el 50% son nano influencers. O sea, ya este es un primer indicador de toda la oportunidad que hay en ese 50% de influencer que son nano influencer. Y ya lo hemos venido hablando, funcionan porque tienen comunidades que los siguen, que les creen, que construyen contenido auténtico, genuino, y por ende eso se traduce en un buen nivel de engagement, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo construimos la estrategia dependiendo de los objetivos de la marca? Si, por ejemplo, la marca nos dice, hoy por hoy necesito construir alcance. Entonces, claramente en esta construcción del squad vamos a seleccionar o celebrities o macros que nos ayuden a construir el alcance que se espera para la campaña y de alguna manera, después, si queremos lograr un objetivo y que se apalanque con un contenido de engagement, nos vamos abajo de la pirámide. O sea, entonces, nuevamente siempre lo menciono, depende de los objetivos de la marca y en qué situación se encuentra la marca, ¿no? O sea, a nivel de estadio, de ciclo de vida, si regresamos a la universidad, claro. A nivel de ciclo de vida es ¿dónde te encuentras? ¿No? Hoy, ¿dónde te encuentras? Y ¿dónde quieres estar? Y dependiendo de eso construimos una estrategia de influencer que van a responder a tus objetivos de negocio y que después bajan a comunicación y a marketing. Entonces, estos squads que nosotros recomendamos, dependiendo de todo lo que te comento, tiene que ver con la selección, ¿no? De acuerdo al alcance, me voy arriba de la pirámide o me voy abajo, ¿no? Con los micros y los nanos, que 50%, o sea, hay un mundo para explorar en los nanos influencers. Buenísimo, me encanta el back to basics de que el funnel está presente nuevamente en todos lados. Por y que todos puedo lados. usar el funnel con influencers. Nunca había escuchado esto. En verdad, Ceci, he aprendido, no tienes idea demasiado hoy día. Gracias por este capítulo. No, a ti. Y me gustaría también saber si quieres añadir algo, decir algo a la cámara sobre la industria en general o como consejos, por ejemplo, para todas empresas. Nada, Flavio, primero agradecerte por este espacio. Feliz que me hayas invitado como representante de BMG, de DRAM. La experiencia contigo, tengo que hacer un gran paréntesis, ha sido hermoso trabajar contigo, muchas campañas, encontrarnos con profesionales de la calidad que tú tienes es un privilegio, o sea que primero tengo que decirlo. Y en segundo lugar, creo que la industria todavía tiene muchas oportunidades, lo dije, es una ola que llegó para quedarse. Sin embargo, creo que todavía tenemos oportunidades para trabajar de manera más fluida y coercionada, es decir, marcas, influencers o creadores de contenido y las agencias. Creo que cuando este triángulo se cohesione, vamos a trabajar mucho mejor de lo que ya estamos haciendo, de lo que ya se está haciendo y finalmente, cuando hablo de profesionalizar, el marketing de influencer tiene que ver con las herramientas, ¿no? Las métricas, porque la data lo es todo. O sea, la data te dice qué cosas funcionan, qué cosas no y hacia dónde estás llevando tus marcas. Entonces, creo que estamos por buen camino y hay un camino todavía largo por seguir. Muchas gracias, Ceci. Y esto fue Cecilia Scrivens en este capítulo de Voz Empresarial. Muchas gracias.